a este segundo ciclo, el MAE se mueve, y la verdad que estoy muy contento de tener hoy aquí a Cristina Consuegra de nuevo, que es la coordinadora del ciclo, y darle la bienvenida a Ainara Zubillaga. Ella es directora de formación y educación en la Fundación Cotec. La Fundación Cotec tiene unos patronos, bastantes patronos muy importantes de todo el panorama español, entre ellos el Ayuntamiento de Málaga, efectivamente. Y la verdad que es un lujo tener hoy a Ainara aquí en Alhaurín de la Torre. Y para hablar de educación, Dios mío, hoy en día, ¿cómo están las cosas, no? Sí. Pero bueno, ella es especialista, profesora de la universidad, especialista como digo, en lo que es la innovación educativa hoy en España. Y quiero agradecer no solamente, por supuesto, a Ainara, sino a todas las personas que están hoy aquí, mi compañera de corporación, Susana Palma, a los responsables como miembro del Consejo Asesor, que está aquí Carlos San Millán, y del MAE, Consejo Asesor del Museo Andaluz de la Educación, y por supuesto a José Antonio Maña, una de las personas, yo diría el puntal del museo, uno de los dos donantes, yo siempre le digo, de los dos donantes del material de unas instalaciones que no va a poder conocer por las prisas del tema, pero bueno, te llevarán las referencias para que biche un poco de las actividades que hacemos en el Museo Andaluz de la Educación, que yo creo que te van a gustar y te van a sorprender también de lo que estamos haciendo desde hace ya algunos años, y con presencia física, con una sede abierta desde hace un año. Precisamente ahora a finales de noviembre se cumple un año de vida del museo. Y nada, las personas que estáis aquí también, personas del mundo educativo, que veo que hay muchas por aquí, profesores, profesoras, os doy muchos periodistas también, os doy las gracias por estar aquí. Sé que os interesa mucho la temática y por eso estáis en esta sala de esta biblioteca, la Sara María Moliner, de esta biblioteca Antonio Garrido Moraga de Alhaurín de la Torre, y os agradezco de corazón vuestra presencia. Vamos de tiempo, como con esto del confinamiento estamos regular, son casi cuarto y podemos estar pues una hora. No creo que nadie nos vaya a multar, pero 15 minutitos, yo creo que hasta las 6:15 podemos estar, porque también a las 7:05 creo que tiene que salir para Madrid, con que no nos podemos demorar más de 6:10, 6:15. Muchas gracias y vamos a escuchar con atención lo que nos van a contar. Pues me voy a quitar la mascarilla, me la pongo un segundo para ir respirando también mientras hablamos. Como hay ventilación y no voy a estar más de 15 minutos sin la mascarilla, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del ciclo El MAE se mueve, es verdad, a la segunda edición del ciclo El MAE se mueve, que organiza el Museo Andaluz de la Educación. Antes de pasarle el micro a Ainara, pues tocan los agradecimientos, que en un momento como el actual son especialmente importantes y esenciales. En primer lugar, a Manuel López Mestanza por seguir impulsando, apoyando, ¿no? Y esa firme creencia en que la cultura y la educación son motores transformadores de la sociedad. A José Antonio Mañas por estar ahí, como bien ha dicho, él te he dicho, en la puerta eres el alma del museo, y es así. Bueno, puedes mover la cabeza todo lo que quieras, pero es así. En tercer lugar, a la biblioteca Antonio Garrido Moraga por acogernos, por abrir este espacio tan maravilloso. Y en último lugar, y bueno, como dicen los ingleses, no por ello menos importante, al público, a quienes os habéis movilizado en un momento tan importante y tan crucial como el actual para apoyar una iniciativa cultural y educacional y estar aquí a las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Muchísimas gracias. Como estamos diciendo en esta consigna interna que hay en el sector profesional de la cultura lleva siglos, al igual que la educación, cuidando de nosotros, así que ahora con más urgencia que nunca es importante y esencial que nosotros y nosotras cuidemos ahora de la cultura, porque bueno, pues está bastante herida. Sin más, bueno, pues como ha dicho Manuel López Mestanza, y le contaba a Ainara viniendo para acá, que digo, llevo tiempo queriendo traerte a Málaga, ¿no? Porque me parece una de esas miradas
importantes ante, bueno, pues una mirada que arroja riesgo a través de su trabajo sobre la sociedad que estamos construyendo entre todos y todas. Ella, como ha dicho Manuel, es Ainara Zubillaga, directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec, entre otras muchísimas cosas. Os invito a que os aproximéis a su currículum, que se puede consultar en la página web de la Fundación Cotec. Y sin más, para entrar ya de lleno en el coloquio, le cedo el micro para que dé las buenas tardes y ya empiezo a coserte a preguntas, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todos vosotros, al Museo Andaluz de la Educación. Muchas gracias por la iniciativa y por invitarme a formar parte de ella, y al Ayuntamiento y la Biblioteca por acogerme, y Cristina por ser un poco la anfitriona, ¿no?, de este pequeño encuentro, ¿no?, con vosotros. Así que espero que por lo menos merezca la pena el haber venido en un día como este aquí a escuchar un poco pues estas reflexiones que esperamos compartir con vosotros sobre el sistema educativo actual. Bueno, como bien ha señalado Manolo, hay profesores y profesoras en el público, y por situar un poco también el punto de partida. Es verdad que ha tenido la mejor semana, pero ¿cuál es la situación del modelo actual, la situación del sistema educativo actual o del modelo educativo actual? ¿En qué punto se encuentra? ¿Qué circunstancias tiene? ¿Cuál es el contexto? Bueno, yo creo que aquí tenemos que diferenciar el modelo educativo del sistema educativo, porque son dos cosas diferentes y tienen implicaciones que son distintas. Yo diría que el modelo educativo actual está un poco, no sé si anticuado es la palabra, pero sí desde luego está desajustado con la sociedad de la que forma parte. O sea, hay una realidad fuera que no termina de verse reflejada ni en las estructuras del sistema, ni en algunos centros sí, pero no de manera natural en la mayoría de los centros, ni en las dinámicas del profesorado. Entonces, digamos que lo primero que lo caracteriza, yo creo que es el desajuste, ¿no? La situación de la pandemia ha sacado lo que yo llamo las costuras del sistema. No ha mostrado nada que no pasara ya, pero seguramente sí que ha hecho más visibles problemas o barreras o cuestiones que estaban ahí pendientes de ser abordadas y que, bueno, pues se han visibilizado y en algunos casos se han magnificado, ¿no? La primera seguramente será el tema de la equidad. Se ha visibilizado de una manera, sobre todo, muy, muy clara a través de lo que llamamos la brecha digital, que para mí no es la más importante, que es la punta del iceberg de una brecha educativa que a la vez es una brecha social, pero es cierto que la manera en la que se ha visto es a través del acceso y el uso o más bien el no acceso y no uso de determinados colectivos a las tecnologías, cuando las tecnologías han sido la herramienta fundamental para poder seguir sosteniendo la educación, porque la educación ha seguido aunque la escuela durante unos meses estuviera cerrada. Esto también es importante recalcarlo. Otra de las costuras para mí es el modelo docente. El modelo docente en toda su amplitud, desde la formación inicial, lo que ocurre en las facultades de educación, hasta lo que sería el desarrollo de la carrera profesional. Y en medio estaría, por supuesto, pues, cuestiones como lo que llaman MIR o periodo de inducción, como lo quiera llamar cada uno, el acceso a la función pública, etcétera. Hay distintas cosas, pero es importante entender el modelo docente en toda su extensión, porque si solo se abordara una de las partes, tendría impacto sobre las otras, que es una cosa que, por cierto, en este país ha hecho mucho, abordar una de las partes sin pensar que el modelo docente es un todo, ¿no? Es algo global. Para mí, otra cosa que ha quedado de manifiesto es el modelo de centro. O sea, si entendemos los centros como se entienden, yo creo, por la mayoría ya del discurso educativo, como la unidad de cambio, lo siguiente que nos salta es el rol de los equipos directivos como líderes de ese cambio y qué capacidad de maniobra o de margen tienen para actuar, ¿no? Para diseñar un proyecto, para que el claustro de profesores lo comparta, para tomar decisiones, en definitiva, para profesionalizar su función, ¿no? Y la última,
que ahora, desde ayer, está siendo abordada por el Ministerio, es el currículum. Seguramente el currículum sea el elemento del proceso educativo que que de manera más clara manifiesta ese desajuste entre lo que pasa fuera y lo que pasa dentro del sistema educativo. Y cuando hablamos de currículum, ahí entraríamos a hablar de digitalización, porque no me gustaría separar el proceso de digitalización del proceso curricular, porque la digitalización no es distribuir dispositivos, no es garantizar el acceso a tablets o ordenadores a los niños o a las familias, sino que tiene que estar unido a una labor educativa y tiene que estar integrado en el currículum, ¿no? Si tuviera que pensar cuáles son los mayores logros, porque los tenemos, tampoco somos tan malos como muchas veces se nos pinta, o nosotros mismos nos gusta mucho fustigarnos como sociedad y como sistema, ¿no? España en las últimas décadas ha hecho un avance muy significativo en materia de educación y los datos están ahí. O sea, los datos, si cogéis los datos de los niveles formativos de la población adulta, estamos junto con Corea, somos de los países que mayor salto ha habido en cuanto a niveles formativos. Y es una cosa para estar orgullosa y es algo que tiene mucho que ver con todo ese proceso de crecimiento democrático del país, ¿no? Y sí es cierto, y aquí ya entro en la parte del sistema, que el sistema, y muchas veces el debate público en torno a educación, tiene para mí dos debilidades. Uno, que está ahora mismo absolutamente polarizado. No existen los grises, son los blancos y los negros, conmigo contra mí, da igual la posición en la que te coloques. No puedes pronunciarte, y mucho menos esta semana, sobre nada sin que eso implique que estás en un bando o estás en otro. La educación es el escenario donde se deciden extender las luchas políticas de otro nivel. Y por otro lado, la educación es cierto que es un ámbito que muchas veces funciona por inercia. Yo, por ejemplo, cuando yo doy clase en la universidad a futuros maestros, y siempre lo primero que hago con ellos es: quiero que me escribáis vuestra experiencia escolar y escribirme aquel profesor que más os ha marcado para bien y que más os ha marcado para mal. Porque lo que ellos han vivido como alumnos se proyecta mucho en lo que tú eres como profesor. Entonces, eso hace que gran parte de la práctica educativa y del sistema funcione muchas veces pues por inercia, ¿no? Y esto nos da como resultado un sistema educativo, y aquí sí que voy al sistema, una administración que a veces no está organizada ni estructurada ni tiene una visión, yo creo, para responder de manera rápida a la velocidad del mundo que está afuera, ¿no? Y con eso ya cierro otra vez con el desajuste que existe entre lo que pasa afuera y lo que pasa dentro del sistema. Me ha surgido otra pregunta escuchándote, ahora la abordaré, ¿no? Para no saltarme el guión o las cosas tan pronto, pero me gusta mucho la referencia que has hecho. Bueno, los profesores y las profesoras que estéis aquí nos podéis interrumpir en cualquier momento, por si queréis consultar o comentar algo, pero me interesa mucho lo que has dicho de la digitalización, porque es verdad que a veces se confunde con el mero hecho de distribuir dispositivos, ¿no? En un centro educativo, y algo similar pasa con la innovación educativa, ¿no? Hay una especie de gazpacho ahí extraño que la gente no sabe exactamente en qué consisten los valores o las variables sobre las que se debe apoyar la innovación educativa en la actualidad. Entonces, por situar ahora otro debate en el que iremos profundizando. ¿En qué consiste o de qué hablamos cuando se habla de innovación educativa? A ver, la innovación educativa es como una especie de mantra, se repite mucho, ¿no? Es como la palabra, no solo en educación, la palabra innovación, o sea, yo trabajo en una fundación de I+D+I y es todo innovación, o sea, nos llega todo es innovación y emprendimiento, es una especie como de tsunami absoluto que ya no sabes diferenciar y que necesita de cierta capacidad crítica, ¿no? Para poder filtrar todo lo que llega y pensar, bueno, pues esto sí y esto no. Para mí hay 4 condiciones de las cosas, de qué debe ser la innovación educativa. La primera es que debe estar basada en conocimiento. Cuando he dicho que el sistema educativo es un sistema que funciona mucho por inercias, es cierto, por inercias y por opiniones.
En España hay muy poca cultura del conocimiento y de la evidencia aplicada a la toma de decisiones, incluso a nivel de política pública. O sea, tú puedes tener un estudio que te diga que este plan de política pública ha funcionado, pero da igual, lo ignoras y te cargas ese plan, ¿no? Por ejemplo, con el PROA pasó. El PROA era un programa que luchaba contra el abandono educativo temprano, que es seguramente el mayor problema que tenemos como sistema educativo en este país, que estaba evidenciado que funcionaba y eso fuera. Ahora vuelve a estar puesto sobre la mesa como una de las medidas derivadas de la situación COVID, pero durante prácticamente una década ha estado desaparecido, ¿no? Con evidencias de que sí que funcionaba. Entonces, lo primero es basar en conocimiento. Hay otros países que tienen instituciones que lideran esto, que tienen organizaciones que, bueno, pues de alguna manera coordinan, recogen, articulan, difunden, comunican, comparten con la comunidad educativa y también traducen, ojo, porque también la investigación educativa le falta un poco aterrizarlo para el común de los mortales. Vive como en una especie de área, ¿no?, de zona en el que tampoco se preocupan a veces mucho de aterrizarlo al profesorado y a pie de aula, ¿no? Entonces, lo primero es basarlo en conocimiento y tomar decisiones pedagógicas y como profesionales de la educación basado en lo que cada vez más dice la ciencia y la investigación que funciona, que no funciona o que eso no es, ¿no? Lo segundo es que no todo lo que sea cambio es innovación. Si no se produce una mejora, pues no vale. El cambio no es válido y por lo tanto la innovación no se ha producido. El cambio por cambio no genera innovación. La tercera para mí sería la dimensión colectiva. Yo creo, esto es una cosa que nos pasa también mucho como país, no solamente en educación. Tenemos muchísimos profesores innovadores haciendo cosas increíbles en muchos centros, pero muchos. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso no está articulado, no está coordinado, son islas en sus centros, a veces algunos de ellos incluso en contra de lo que les rodea, y al no converger de alguna manera, eso es una fuerza que se pierde, no genera fuerza de transformación. Porque la suma de las experiencias es suma de las experiencias, pero no es capacidad de fuerza de transformar el sistema educativo, ¿no? Entonces deberíamos buscar la manera de poder que todas esas experiencias de todos esos profesores converjan en un camino que esté orientado a un objetivo de transformación. Y eso nos falta. Y eso tiene mucho que ver con cómo está articulado el sistema al que yo me refería antes. Y por último, para mí la innovación educativa sí tiene que tener un componente de inclusión. Es decir, o todo el mundo participa o no vale. Y la innovación es cierto que es algo que es muy fácil que excluya, porque muchas veces incorpora elementos que por muchas cuestiones pues no llegan a determinados colectivos o partes de la población, en este caso el alumnado, ¿no?, o del profesorado o de los centros. Entonces, para mí, ese es como el cuarto elemento que configura lo que en mi cabeza es innovación educativa y desde el marco en el que nosotros lo trabajamos. Bueno, qué interesante. Estás poniendo sobre la mesa un montón de temas sobre los que tema de la inclusión ahora hablaremos, ¿no? Pero regresando a ese proceso de digitalización del modelo, ¿no? Aquí sí que hay que hablar más bien de modelo educativo que del sistema educativo, ¿no? Ese proceso de digitalización. Sí. El par o la combinación tecnología y educación. Claro, para entender el contexto actual, la situación de cómo, porque, bueno, no sé, aquí, pero lo interesante es ver de dónde venimos para entender en ese proceso en el que nos encontramos de digitalización, ¿no? Pues por una doble pregunta. ¿De dónde venimos para entender también a lo mejor el ritmo más lento respecto de los procesos que se emprendieron hace X años en otros países, sobre todo en el contexto más cercano que es el europeo, ¿no? Quizá. O sea, el contexto pasado y cuál es, en qué momento se encuentra ese proceso de digitalización del modelo educativo. A ver, en esto yo lo primero que tengo que decir es que muchas veces, por ejemplo, la tecnología disfraza de innovación cosas que no lo son.
y seguro que aquí, si hay docentes, lo habrán visto. No sé si alguno de aquí ha visto, por ejemplo, la aplicación de los cuadernillos Rubio. Pues era una aplicación que queda muy mona en el iPad, pero que hace exactamente lo mismo que lo que hacía yo de niña en aquellos cuadernos amarillos. O sea, el cambio no es significativo, cambian soportes, pero no cambian procesos. Entonces, eso es importante diferenciarlo. Otra cosa que creo que es importante diferenciar en la situación en la que estamos viviendo es que digitalizar no es ofrecer educación online. Lo digo porque el cierre de la escuela durante estos meses ha puesto en el foco la capacidad que tiene la escuela o el sistema para ofrecer educación online en el caso de que la escuela volviera a cerrar. Y eso no es digitalizar el sistema, eso es ofrecer educación online, que puede hacerse mejor de lo que se ha hecho, que lo que se hizo esos meses pues fue una situación de respuesta de emergencia. Yo digo, fue una educación de emergencia, no fue una educación online. Y cualquiera que haya participado en un proceso online o haya dado pues cualquier curso o máster o lo que sea, sabrá que de hecho la educación online requiere de un grado de planificación brutal, que a veces no es necesario cuando estás en clase. O sea, la presencialidad te permite muchísima más flexibilidad. La modalidad online no te permite tanta. ¿Vale? Entonces, diferenciar esas dos cosas. Y es importante porque además eso, o sea, tener eso claro, creo que ayudará a diseñar no tanto la digitalización, sino el modelo de digitalización al que queremos llegar, porque a veces no es una cuestión de digitalización sí, digitalización no, sino cuál es el modelo que está debajo. O sea, la idea es que la tecnología tiene que ser herramienta del proceso educativo, no al revés. O sea, el proceso educativo no se tiene que poner al servicio de la tecnología se tiene que poner al servicio del proceso educativo. Y el proceso educativo tiene una parte curricular muy fuerte, por eso es importante que evidentemente la tecnología esté integrada dentro del currículum y que fluya, ¿no?, de la mano del currículum. ¿Qué permite? Pues en una situación como la que tenemos, si está integrada de esta manera, lo que tenemos que trabajar con los alumnos es más una capacidad de trabajo autónomo, por decirlo de alguna manera, que de competencia digital. Otra cosa es que ese trabajo autónomo pueda ser individual o en grupo, con tecnología o sin tecnología. De manera que si mañana volvieran a cerrarse las aulas, o si una clase tiene que estar confinada porque hay un caso y tienen que irse 15 días a su casa, ese trabajo autónomo y permite a la clase seguir funcionando, ¿no? Con soporte tecnológico fenomenal, pero lo que está manteniendo el proceso es el proceso educativo, no es la plataforma de turno que sostiene el proceso educativo, ¿no? Entonces, aquí yo sí creo que es importante que cuando hablamos de digitalización pensemos que ahora es verdad que está de moda, porque está derivado de una pura necesidad, pero que la toma de decisiones, y esto sí es una llamada a la administración, no puede ser de corto plazo. Es decir, la toma de decisiones de política pública sobre digitalización no pueden ser para este curso. Es un proceso de medio largo plazo y tiene que estar planificado así, porque si no está condenado a morir. No puede ser una suma de plataformas, aplicaciones, no sé, materiales interactivos, de dispositivos, de tablets, de pizarras, de ordenadores. Bueno, pues algunos hacen falta, pero no sé si tantos. No sé cómo decirlo. Yo en el colegio de mis hijos me he juntado de repente que tengo 3 plataformas distintas para gestionar a un niño de 6 años. Ya hablo como madre, ya no hablo como profesional. Pues hombre, me parece que la cosa se ha ido un poco... No sé, hay algo aquí que no está bien pensado, ¿no? Entonces hay que pensar en un proceso, yo creo, de luces más largas, que permita aprovechar la fuerza del momento, porque la hay. Se ha producido un avance en 3 meses que no se había producido en 10 años, eso es así. Estos 3 meses han hecho más por la integración de las tecnologías en el aula que toda la década anterior de política de tecnología educativa. Mucho profesorado que era incapaz, que era escéptico totalmente a integrar las tecnologías de alguna manera, de la manera que sea, en su práctica docente cotidiana, no ha tenido otro remedio porque es lo único que había, y eso ha provocado que al entrar en esa vía, bueno, pues vea que, pues primero que haya
aunque sea por necesidad y por obligación, un poco forzado, ¿no? Pues que haya visto que puede hacerlo. Que gran parte de esa reticencia y esos escepticismos estaban fundamentados en una especie de miedo a cómo voy a manejar estos cacharros, ¿no? Y bueno, pues parte de todo eso que ha pasado estos 3 meses, yo no tengo duda que ha venido para quedarse en las dinámicas del profesorado y de los centros. Ahora se trata de coger eso, poder canalizarlo en una estrategia que tenga un objetivo final y que tenga una mirada de largo plazo, porque si la solución es dotar fundamentalmente de equipamientos a los alumnos y a las familias, pues creo que eso tiene muy poco recorrido. Mira, voy a poner un ejemplo. Mi universidad, por ejemplo, ha decidido que divide al alumnado en 3 grupos, cada semana viene un grupo. Entonces yo cada semana roto y no vuelvo a ver a ese grupo hasta dentro de 3 semanas después. Y cuando estoy dando la clase, 1/3 está conmigo y 2/3 están conectados a través de la plataforma por una camarita que tengo ahí delante, como enganchada al proyector, que me enfoca así desde arriba a mí y, bueno, el resto de alumnos que están sentados como estáis ahora vosotros, no se les ve, ¿no? Entonces tengo 50 o 60 ahí conectados y unos 20 sentados aquí. No sé la inversión económica de poner cámaras y sistemas de este streaming en toda la universidad, pero entiendo que habrá sido elevada. Pues a mí particularmente me parece una decisión muy cortoplacista. Eso no es digitalizar la universidad, en este caso. Eso es una solución a este curso, pero ahí voy a la diferencia. Eso no es una estrategia digital de una universidad a largo plazo que puede ser presencial. O sea, la digitalización, insisto, no sustituye a la presencialidad, la tiene que complementar. Bueno, hay universidades que son virtuales, efectivamente, pero bueno, si estamos hablando de la escuela es presencial y además la presencialidad ha quedado clarísimo durante estos meses que es un elemento fundamental. Pero bueno, sí es cierto que para mí es un ejemplo de hacia donde no tiene que ir la toma ni el concepto de digitalización ni la toma de decisiones. Y hay una tercera pata de la digitalización que me parece clave, que tiene que ver también con lo que yo considero que tiene que ser la reforma del sistema, de la administración, y es meter la digitalización y el dato en el sistema educativo. De manera que el sistema tenga información derivada de todo lo que pasa y pueda tomar decisiones con esa información. Y eso es algo en lo que todavía creo que el sistema educativo español está en pañales. Sí. Ahora volveremos a estas políticas o dinámicas de tecnología educativa en relación con la inclusión, ¿no? Que es un poco efectivamente esa solución de emergencia, ¿no? Que se le dio en cuestión de semanas, ¿no? Los docentes tuvieron que inventarse un modelo sobre la marcha, ¿no? Pero te quería preguntar algo que ya estábamos hablando de cierto modo en el almuerzo, ¿no? ¿Cuál es, con todo este panorama que nos estás describiendo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Tanto el modelo como el sistema educativo, y desde tu experiencia, trayectoria, ¿no? Como investigadora, como docente, ¿cuál debe ser en un momento como el actual, ¿no? Arrojemos una mirada lo más abierta posible, ¿cuál debe ser el papel de la educación en relación con la sociedad, ¿no? Con la sociedad actual, pensando siempre a largo plazo o el mañana? ¿Qué tipo de ciudadanos queremos construir y qué tipo de educación debemos implementar para llegar a esa ciudadanía, ¿no? Más o menos por ahí. Es complicado, esto es una pregunta. Bueno, yo creo que todo lo que ha pasado y todo lo que pasa en este mundo que va tan deprisa y cuando miras además distintas investigaciones de todo tipo, en el que se cruzan muchas variables, casi todas siempre suelen coincidir en que la educación es una variable que marca, que es significativa a la hora de valorar las cosas buenas, pues mayor empleabilidad, mayores niveles económicos, mayor capacidad de adaptación. Bueno, pues es algo que a más educación siempre la situación de cualquier otra dimensión es mejor. Ahora, vamos a un mundo donde habrá que diferenciar cada vez más, y lo digo que habrá que diferenciar porque habrá que integrarlos cada vez más,
que educación es una cosa y escuela es otra, y que se producen muchísimas cosas que tienen que ver con la educación fuera de la escuela. Y la escuela tiene que abrirse a que lo que pasa fuera de la escuela entre en la escuela y a que la escuela entre en lo que pasa fuera de la escuela. Dicho esto, creo que con lo que ha pasado estos meses, una de las grandes ganadoras es la escuela. Había un discurso, seguramente también vinculado a la llegada de la tecnología, a si los robots iban a quitarnos el trabajo, si nos iban a sustituir, si los procesos educativos podían sostenerse sobre procesos virtuales. Bueno, pues había una especie de discurso, yo creo, un poco apocalíptico en general en la sociedad y muy como de cuestionamiento, ¿no?, de la escuela como institución. Y yo creo que lo que ha pasado ha colocado a la escuela en un sitio de absoluto privilegio, o sea, la ha revalorizado, la ha vuelto a poner en primera fila. Primero porque se ha demostrado que es un espacio, es el principal espacio de aprendizaje, eso es indudable, pero se ha visibilizado que también es un espacio de socialización enorme, que ha quedado fuera cuando la escuela ha cerrado. Se ha visibilizado que es un espacio de igualdad de oportunidades, que ha saltado por los aires la brecha social cuando la escuela ha desaparecido de escena, y se ha visibilizado que es un espacio de conciliación, es un elemento de conciliación, porque cuando la escuela desaparece, la sociedad tiene muchos más problemas para seguir adelante con el resto de actividades y con un impacto, por cierto, muchísimo mayor sobre los hombros de las mujeres. Entonces, todas estas funciones añadidas a la función educativa de la escuela, que es la que todos damos por sentado, por decirlo de alguna manera, ¿no?, yo creo que ha colocado a la escuela en un buenísimo punto de salida. Y ahora tiene un momento para, bueno, pues derivado también de todo lo que creo que ha aprendido en estos meses, que creo que es bastante, porque de hecho creo que, por ejemplo, esta brecha de innovación se ha hecho más grande entre la administración y su lentitud para responder y los centros, que han respondido muy rápido. O sea, que han cogido, y si hay aquí profesores o equipos directivos, este verano habrá sido un verano de locura absoluta. O sea, no habrán tenido un verano así en su vida. Y lo han hecho a pesar de la administración, que, bueno, pues que hasta, bueno, no digo más, es que creo que era el 27 de agosto cuando estaba reuniéndose en la conferencia sectorial para volver a cambiar el documento que ya habían decidido en junio, ¿no? Entonces, creo que esa brecha, ¿no?, para el cambio entre la práctica, que son los centros y el profesorado, y la administración, se ha hecho más grande, y eso todavía le da más valor a la escuela. Bueno, hablemos ahora un poco de, has dicho, uno de los factores clave de la sociedad, que es que cuando la escuela desaparece, o sea, la conciliación saltó por los aires, efectivamente, o la no conciliación, ¿no? Porque, bueno, podríamos ponerle muchos matices y meter un subcoloquio dentro de este coloquio, ¿no?, que es el tema de la conciliación, que hay que ponerle, insisto, muchos matices a esa palabra, ¿no? Pero también veníamos hablando antes, que estamos en el 25N, ¿no?, que es el Día contra la Violencia de Género. En realidad, bueno, yo creo que está muy bien que haya un día, pero bueno, dado esta lacra, tenemos que día a día concienciarnos sobre el que para mí es el principal problema que tenemos como sociedad, que es el asesinato de mujeres y de niñas y niños, ¿no?, a manos de los hombres. Pero te quería preguntar en relación con la igualdad. ¿Cuál es la situación si arrojamos una perspectiva de género al modelo educativo y al sistema educativo? ¿Cuál sería el resultado? ¿En qué momento nos encontramos si pensamos el modelo educativo con esa perspectiva, con esa mirada feminista o igualitaria? Bueno, al final la escuela es un reflejo de la sociedad también, y en ese sentido, hombre, depende dónde echemos la mirada. O sea, hay países donde efectivamente pues la situación es dramática, porque las niñas están fuera del sistema, y eso es así, y eso pues es evidente y
Y es cierto que esa no es la situación que nosotros tenemos en nuestro país, ¿no? Pero nuestro país lo que subyace al final, claro, es una cultura, ¿no?, que hemos tenido durante muchos años y de la que evidentemente el sistema educativo pues bebe, ¿no?, lógicamente, ¿no? Y todas las dinámicas y eso que en educación llamamos el currículum oculto y el currículum nulo, es decir, todo lo que la escuela transmite sin estar en el currículum prescrito y todo lo que no está en la escuela, que referente a mujeres hay mucho. Para empezar, en los propios contenidos del currículum. O sea, hay una ausencia absoluta de referentes históricos, culturales, etcétera, ¿no?, en las cosas que se enseñan, ¿no? Pero es más importante seguramente lo que se transmite. Fíjate, yo no soy muy partidaria. En este país normalmente cada vez que pensamos que falta algo en la sociedad, siempre se mira a la escuela. Hasta el punto que a mí me parece que está un poco, o sea, se la agobia demasiado. Quiero decir, la función del profesorado y de la escuela es una, pero no es suplir a las familias. O sea, la familia tiene un rol y la escuela tiene otro. Tienen que trabajar conjuntamente, sí, pero cada uno tiene un rol, ¿no? Y no podemos pretender que la escuela resuelva todos los problemas que están en la sociedad, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez que eso se hace así y se mira a la escuela, la respuesta suele ser en forma de vamos a crear una asignatura que aborde no sé qué, ¿no? Que aborde temas de sostenibilidad, vamos a crear una asignatura, que aborde temas de género, vamos a crear una asignatura, que aborde, yo qué sé, la Constitución, vamos a crear una asignatura. Pues hombre, antes he hablado del currículum, tenemos un currículum cargado, no, lo siguiente, o sea, le salen los contenidos como una olla a presión. Lo último que necesita ese currículum y lo último que necesita el profesorado es seguir añadiendo cosas en forma de asignaturas. Hay cosas como el tema de género que no se enseña en una asignatura. Se enseña en lo que ocurre en el aula, en lo que ocurre en el patio, en cómo los profesores se dirigen a los alumnos, a las alumnas, en qué permiten, cuáles son las relaciones entre ellos, en qué comportamientos se permiten y cuáles no. O sea, eso no forma parte de una asignatura ni de un libro de texto. Eso forma parte del ideario de un colegio y del proyecto educativo de un colegio, ¿no? Y ahí es donde habría que incidir y donde yo sí creo que todavía queda camino por hacer. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguno de los docentes que estéis aquí? ¿No? Bueno, pues... Vale, pues seguimos. Retomamos el tema de la tecnología educativa, ¿no? Ese proceso de digitalización en el que te has ido metiendo en diferentes momentos. Una de las cosas que yo creo, una de las situaciones que más nos preocupó como sociedad, obviamente en primer lugar fue la irrupción de la pandemia, ¿no? El avance además tan contundente, ¿no? Y después fue lo que sucedía en las casas, ¿no? Casi todos tenemos testimonios de docentes en los que, bueno, el número de horas que tuvieron que dedicar al día fue realmente inhumano, ¿no? Gente que se sentaba a las 7 de la mañana no sabía a qué hora terminaba, precisamente por una cuestión de amor absoluto a su profesión, ¿no? Al oficio. Pero después estaba la cara de las familias que por una cuestión económica no tenían acceso a lo digital, es decir, no tenían manera de acceder a esos procesos educativos que se pusieron en marcha de manera urgente, ¿no? o más bien de una manera relacionada con la emergencia, ¿no? Entonces te quería preguntar sobre el tema de la inclusión, ¿cómo se puede solucionar eso? Yo sé que aquí entra en juego una variable muy abierta, que es la dinámica económica del país y la dinámica económica, bueno, la macro y la micro, ¿no? Pero si ponemos sobre la mesa el tema de la inclusión y el tema de la digitalización, ¿cuál sería el resultado desde tu punto de vista? Bueno, una cosa es, claro, lo que tú pones sobre la mesa entiendo que es la vertiente de la brecha digital. Yo, como antes he dicho, para mí la brecha digital es la punta del iceberg. O sea, detrás de la brecha digital hay una brecha educativa que a su vez tiene una brecha social. O sea, es un continuo, ¿no?
Lo digo porque detrás de esa brecha digital y detrás de esas familias que protagonizan esa brecha digital, hay también, evidentemente, derivado de esa brecha social, un componente de capital cultural. Es decir, no se trataba solo de tener o no tener tablet, porque de hecho había centros, había territorios donde ante esa situación me consta que ha habido colegios que se han movido, imprimían las tareas, incluso hasta la policía local la llevaba a las casas. O sea, ha habido... aquí sí que ha habido innovación, muchísima, derivada de la pura necesidad, ¿no? Pero eso no solucionaba el hecho de que había familias que efectivamente eran absolutamente incapaces de dar apoyo a sus hijos en una situación en la que el único apoyo educativo fundamental que tenían, si tampoco podían contar al lado con el profesor, eran sus familias, y eran padres que no podían ayudar sencillamente porque no sabían, porque pertenecían a clases sociales donde sus niveles formativos estaban muy alejados, sobre todo de determinadas cuestiones de educación secundaria. Entonces, bueno, pues ahí me refiero que no me gustaría que esa cosa que se ve tanto, que es como no tienen ordenadores, ¿no? Fuera el foco un poco que dirigiera la toma de decisiones, porque entonces si la solución fuera esa, creo que sería, o sea, repartir dispositivos es relativamente fáciles, incluso me atrevería a decir que relativamente barato, no es el mayor problema. El problema es otro, ¿no? Entonces, hasta que no abordas el origen del problema, que tiene que ver con esa brecha social, lo de arriba va a seguir ahí latiendo, quiero decir, por mucho tablet que tengan y por mucho ordenador, ¿no? Entonces, al final, pues eso, el problema son esos capitales culturales de familias que esta situación pues les ha desbordado y bueno, y por supuesto no solamente el apoyo a sus hijos, sino de situaciones familiares pues que se han quedado en paro o que algún familiar ha muerto o bueno, pues ahí la casuística es enorme y eso también a su vez se ha cebado más con aquellas familias pues de trabajos no cualificados, etcétera, y volvemos otra vez a entrar en la base de esto, ¿no? Que es la brecha social. Bueno, voy a sacar, no sé si un tema polémico, pero no es nuestra intención, pero esto no estaba en el guión, pero la ley CELA, ¿no? O sea, no es la ley CELA en sí, sino esta inercia, antes que hablamos de la inercia, ¿no? Esta inercia que tenemos de ideologizar la educación, ¿no? O ya no sé qué término emplear, es decir, en lugar de buscar el consenso en algo tan importante, radical, ¿no? Radical es la palabra, como es la educación de un país, ¿no? De un país, porque efectivamente no es la educación de nuestros hijos, es la educación de un país. Y parece que somos incapaces de ponernos de acuerdo, entonces es legislatura tras legislatura, pues es como que tenemos que cruzar los dedos para decir, por favor, que no haya una nueva ley educativa. La hay, ¿no? Siempre aparece, entonces es siempre lo mismo, ¿no? Ya llegas a un momento en el que, bueno, ya pues levantas los hombros como diciendo ley educativa nueva, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué tenemos esa incapacidad para decir, vamos a remar todos aún aquí, vamos a dejar un poco, ¿no? Vamos a dejar lo esencial, o sea, lo que no es esencial para mirar a lo esencial, ¿no? Porque por los efectos de algunas leyes, mejor no meternos, porque ahí sí que podríamos estar durante mucho... Sí, bueno, parece que a nadie le importa mucho realmente la educación, a no ser que sea para usarlo como arma contra el otro. Esto es normalmente lo que se hace y lo que está pasando. Sí es cierto que este país tiene un serio problema parece que no está educado, ya que estamos hablando de educación, parece que no está educada la clase política para sentarse a dialogar, a hablar y a buscar consensos, de manera que las leyes efectivamente se suceden, esta es la octava. También tengo que decir que aunque hayamos tenido 8 leyes, no todas han regulado lo mismo, ni todas implicaban grandes transformaciones del sistema, esas son más reducidas, no son las 8, pero igualmente lo más preocupante es seguramente que son leyes que cada vez que salen muertas, por decirlo de alguna manera, porque salen
con una amenaza del contrario diciendo el día que vuelva, que yo esté en el gobierno, esto lo quito, ¿no? ¿Y esto qué es lo que hace? Pues esto hace que la siguiente ley, que es lo que se lleva produciendo desde hace ya bastante tiempo, salga no como una ley proactiva, es decir, con mirada de futuro, derivada de un análisis de cuál es la situación, cuáles son los problemas y cuáles son las miradas de transformación, sino que se construyen como reacciones de la ley anterior. Entonces, como se construyen como reacciones de la ley anterior, se enfocan a cambiar aquellos elementos que políticamente han sido más controvertidos para el otro lado, y que entiende que así capta a sus electores, pero no hacen una reflexión global de transformación del sistema educativo. Entonces, aparte de ser reactivas y no proactivas, pues suelen ser incompletas. Y esto lleva, y por supuesto, pues es un problema efectivamente que nazcan desde la falta de consenso, sobre todo porque las leyes al final son papel, pero esto hay que implementarlo. Y implementarlo requiere del convencimiento, del apoyo y de, bueno, del nivel de apropiación que la comunidad educativa tenga de esos marcos legales. También digo que las leyes, sea cual sea, pues a un centro o a un docente que quiera hacer cosas tampoco, o sea, el que quiera hacer, hace. Y hace con el mismo marco legal. Y hay centros que hacen auténticas maravillas con cualquier marco legal, de las 8 que hemos tenido, y hay otros centros pues que les cuesta más entrar en procesos de transformación, ¿no? Entonces, las leyes están ahí, condicionan algunas cosas, evidentemente, y sobre todo pues cambian muchas dinámicas burocráticas del profesorado y de los centros, porque se tienen que ajustar a nuevos conceptos, criterios de programación, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que el que tiene un proyecto educativo claro y quiere tirar hacia adelante, ese centro tira hacia adelante desde el marco de la LOMCE, desde el marco de la LOMLOE, desde el marco de la LOE, de la LOSE o de lo que le toque en cualquier caso, ¿no? Ahora sí, vuestro turno. ¿Tenéis alguna pregunta? Una pregunta, Diana. Segunda charla del MAE se mueve, también con la periodista Montserrat Domínguez, su directora, bueno, es la directora del suplemento semanal del País. La tendremos el miércoles que viene aquí a las 5 de la tarde. Y nada más, es que te tienes que marchar porque sí, no te estamos echando, ¿eh? Muchas gracias. Con unos recuerdos del museo. Cristina, tengo que venir a verlo. Ya lo tiene, sí. Pero aquí lleva un recuerdo. Muchas gracias. Igual.